SER Podcast. Hola, ¿qué tal? Tras el subidón de Tom Cruise en la taquilla, tenemos semana puente a la espera del próximo blockbuster, pero eso no quiere decir que no tengamos grandes películas. A cines llega el fenómeno del año en Estados Unidos, una comedia de acción con universos paralelos que se titula Todo a la vez en todas partes. Prepárense porque es divertidísima. Hay cine español con diferentes propuestas, un gran drama iraní y también una adaptación francesa de una de las obras de Philip Roth. En televisión, los fans de las series políticas están de enhorabuena con Borgen, Parliament, y los Borbones no están tan contentos. ¡Acción! El cine en la SER con Pepa Blanes. Llega a los cines la sorpresa de la taquilla americana, Todo a la vez en todas partes, una comedia de acción y aventura sobre una familia china en Estados Unidos perdida en universos paralelos. Evelyn, yo no soy tu marido. Soy una versión suya de otro universo. Estoy aquí porque necesitamos tu ayuda. El cine español se pasa a las aventuras infantiles con Life is Life, película ochentera de Dani de la Torre. La felicidad no existe. Lo que existe es ser feliz cada día. Va a estar cada segundo como si fuera el último. El director francés Arnaud de Pleshan estrena Fantasías de un escritor, adaptación de la novela de Philip Roth, protagonizada por Léa Seydoux. ¿Por qué estoy aquí? Porque he seguido a la tentación y me ha traído hasta aquí. Son cosas que pasan cuando eres mayor. Adam Sandler protagoniza Garra, donde se convierte en un cazatalentos en el baloncesto en esta comedia con el jugador español Juancho Hernán Gómez. Mañana vuelvo a casa. ¿Eso es lo que quieres? ¿Amas este deporte? Yo amo este deporte, vivo para este deporte. Y el cine iraní nos ofrece un duro retrato de las viudas de la pena de muerte, mujeres que salen adelante con pocos derechos. ¿Cuándo fue ejecutado? Hace un año. Ya le he contado todo esto antes. ¿Cuándo dice que me lo contó? Y en televisión esta semana hablamos de series políticas con el documental del Rey Emérito, con Parliament y con La Vuelta de Borgen, una de las series que más se utilizó para hablar de la situación política en España. Cada una de las personas que tienen un escaño en el Parlamento representa a 30.000 daneses. Han depositado en nosotros sus esperanzas de un futuro mejor. He started the day with a mood and a shake. He was finally arranged. Someone said with a cold hard chest, "You're a mess." He woke up at nights. He thought he was twice. He was moving away. 'Cause everyone thinks that he goes away with age. Hold me now, don't start shaking. You keep me safe, don't ever think you're the only one. When times are tough and you're new age. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Cine en la SER. Ya hemos vuelto de Cannes, José Manuel Romero, Elio Castro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Perfectamente. Eso creemos. Sí. Bueno, más o menos. Bueno, vamos a empezar, si os parece. Estamos contentos porque los datos de taquilla que ha hecho Top Gun han sido buenos en España con 2 millones, han sido espectaculares en el resto del mundo, sobre todo en Estados Unidos, más de 160 millones de dólares, un récord histórico para un primer fin de semana, una película taquillera que no es de superhéroes, que tiene una estrella, ya podemos decir viejuna casi, pero que es el último reducto de un Hollywood, 60 años tiene Tom Cruise. Que se cuida bien. Pero sigue encandilando a medio mundo, como vemos. Hay que sumar también las buenas cifras de Francia, de Reino Unido, en global casi más de 300 millones de dólares recaudados. Y bueno, pues en España, como decimos, no están mal los 2 millones, o sea, no es lo que hubiera sido antes de pandemia, pero no están mal las cifras, no nos vamos a quejar. No, hombre, y además es lo que tiene que hacer esta película, que es recaudar. O sea, que la gente vaya al cine a disfrutar de ella. Una película comercial pura y dura, acción, y yo creo que muy buena película para lo que es. O sea, que no es más que un blockbuster. Sí, yo creo que lo que comentábamos la semana pasada, que era importante saber el termómetro de la recaudación de esta película, porque manda un mensaje de que hay esperanza para un entretenimiento fuera solo de los superhéroes, que ya sabemos que tienen su nicho de mercado y su base de espectadores, para los blockbusters de antes, y más un blockbuster como este tan americanada, ¿no? Y en cierto sentido tan antiguo, pero tan disfrutable, que haya espacio en la taquilla para este tipo de propuestas y todas las que vienen detrás en los próximos meses. Creo que es importantísimo que la taquilla
aquí ya de síntomas de que está viva. Luego es curioso que es la única película de una Major que no tiene plataforma, con lo cual su estreno en cines es todavía más espectacular. Quizá es también la clave de su éxito. Las películas de Paramount son las que mejor han funcionado, mucho mejor que las de Warner o mucho mejor que las de Disney, quizá porque el espectador sabe que después no estarán en una plataforma hasta que las antiguas ventanas, ¿no?, de entonces, no los 45 días de Warner y demás, con lo cual eso también es un apunte para que las Majors sepan por dónde van los tiros. Y bien por Cinco Lobitos y Alcarrás ahí aguantando en el top 10 y semana a semana pues añadiendo y arañando euros y espectadores. Y lo que nos viene es un aluvión de películas entre esta semana, o sea, entre la semana de Top Gun y la siguiente que llegará a Jurassic Park. Pues esta semana tenemos muchos estrenos, no son blockbusters. Vamos a empezar por Todo a la vez en todas partes. Es una comedia de acción que también ha sido un sorpresón en la taquilla de Estados Unidos. Dirigida por Daniel Kwan y Daniel Seinert, el dúo de guionistas y directores conocidos como los Daniels, son como los Javis americanos, aunque hacen otro tipo de cine, ya lo verán. Y bueno, pues la película se mueve entre una mezcla de géneros, ciencia ficción, con los universos paralelos, drama familiar, ya que estamos hablando de una familia de inmigrantes chinos adaptándose a la cultura americana, y la comedia. La dueña de una lavandería tiene problemas para hacer la declaración de la renta y lidiar con su hija, su marido, su padre, hasta que empieza a vivir en diferentes mundos. Puede que vosotros solo veáis un montón de recibos, pero yo veo una historia. Puedo ver en qué dirección va esa historia. Y no tiene buena pinta. Y esta es Jamie Lee Curtis haciendo de funcionaria de Hacienda. Maravillosa. La protagonista es Michelle Yeoh, a la que hemos visto en Tigre y Dragón, por ejemplo, y en otras muchísimas películas en Hollywood. La distribuye A24, que ha sido, bueno, pues el fenómeno, como decimos, de la temporada en los cines de Estados Unidos. Venía de Sundance. Los directores pusieron a Daniel Craig en aquella película como un muerto empalmado en una isla desierta, o sea que los directores son provocadores de por sí. Lo que no sabemos si esta película, que ha sido ese fenómeno en Estados Unidos, lo va a ser aquí también, José. Lo tiene más difícil, yo creo, hay una brecha más grande, pero la película es divertidísima, muy muy entretenida. Solo el planteamiento de que si vas a una oficina de Hacienda se te abre ante ti el multiverso, a favor de ese multiverso. Los autónomos saben muy bien claro, qué es eso. Efectivamente, ese es el auténtico multiverso. Y además estamos en plena época de declaración de IRPF. Eso sí, no el de Doctor Strange. Es muy muy divertida, yo creo que está llena de ideas, sobre todo visuales, la forma de coreografiar la violencia, la acción, juntarlo con la comedia. Luego no tiene tantas partes cómicas, aunque te lo pasas muy bien y es divertida, pero no es una película de gags recurrentes. Me impresiona el montaje, el trabajo de montaje es flipante lo que hacen. De hecho, ahora pensándola después de ver la de Park Chan-wook en Cannes, ¿no?, en el Festival de Cannes, de alguna manera la manera en la que de ir de una historia a otra, de una escena a otra, de un plan a otro, es impresionante. Y este multiverso en Hacienda, es verdad que a mí la trama central, porque luego se van abriendo muchas escenas de acción, pero la trama central, que es una trama familiar realmente simple sobre la relación con su hija, con su propio padre y con estos multiversos que se abren, yo creo que al final se le hace un poco bola, da vuelta sobre sí misma y no acaba de rematarla bien, o el sentido filosófico que le busca a esa trama central, no estoy muy de acuerdo. Esa defensa familiar o un poco extraña, no sabe cómo rematar bien la película, pero todo el camino creo que es sumamente disfrutable, es tan absurda y escatológica también en cierto sentido, que es un divertimento para verla en el cine, realmente. Yo me lo he pasado muy bien, me gusta mucho, hay homenajes cinéfilos, hay un homenaje a Matrix, al Kung Fu, del que los directores son muy fans, hay un homenaje a In the Mood for Love, decían, a Wong Kar-wai, o sea, hay un montón de homenajes, pero todos muy paródicos y muy divertidos en este juego de mundos paralelos, que también tiene su gracia, porque al final es una mujer, no es una ama de casa, porque ella fundó una lavandería en esta idea, ¿no?, del sueño americano. Entonces, el permitirle vivir otras vidas que hubiera vivido si no se hubiera casado, si se hubiera ido con otro novio, si no hubiera tenido una hija que es testaruda, con la que no se lleva bien, si no hubiera ido a Estados Unidos y se hubiera quedado en China. Entonces, todo ese juego de casi vive en una película de espías, ahora va viviendo como continuas aventuras, me parece muy interesante para mostrar lo que son pues las vidas de una generación de mujeres que no han podido elegir. Y luego la película es que ya digo, a mí me parece muy divertida, muy bestia, y que Jamie Lee Curtis
en ese papel, una actriz como ella decida apostar y meterse en ese juego, en un papel pequeñísimo, me llena parece de maquillaje y prótesis. muy, muy interesante. Y luego el hecho de que funcione una película donde todo el reparto, o la mayoría del reparto, son actores asiáticos y donde se habla, venimos a hablar de Farwell, de Minari, de Crazy Rich Asian, que se habla un poco de el adaptarse a una cultura. Creo que ese tipo de películas están funcionando, hay un público ahí y me parece que es un fenómeno muy, muy, muy interesante. Y brevemente, qué interesante también, esto queda fuera un poco de la órbita de los oyentes, pero que A24 y Neon, que son dos distribuidoras, productoras en Estados Unidos, se estén consolidando como agentes de muchas de las grandes películas de la temporada, pero que no solo de un cine de autor, sino que le funcione en taquilla. Han comprado muchos de los pelotazos de Cannes y le están discutiendo de tú a tú a las majors lo que es el prestigio y ahora también la taquilla, y eso es muy interesante cómo se abre el mercado. Totalmente. Bueno, vamos a pasar con una película de aventuras española, Life is Life, de Dani de la Torre. Nos lleva a los 80, un pueblo gallego de vacaciones con un grupo de niños viviendo experiencias y aventuras y confrontando la muerte. Último día de clase. En 1985, para cualquier chico de 15 años era la felicidad plena. Pero mi vida no era tan fácil. Vamos a llegar tarde por su culpa, como siempre. Sucedió una cosa que me hizo pensar y que mi madre se puso enferma en esa época, cuando recibí el guión. Y bueno, murió 2 meses después y yo creo que antes de morir, pues me dijo que, bueno, me preguntaba siempre qué proyectos tenía y tal. Y hablábamos mucho de nuestras cosas, ella es una apasionada del cine. Y me dice, ¿qué vas a hacer ahora y tal? No sé qué. Pues mira, mamá, me han ofrecido esta película y no sé, porque no lo tengo claro. Es una peli así, un drama de chavales y tal. Y me dice, haz esa película, que te va a ir bien. Déjate de tanto matar gente y tanto tiro y tanta leche, tío, y haz esa película. Tengo una idea mucho mejor. Vamos de acampada al monte. Y dicen que si coges la noche de San Juan antes de que salga el sol, te bebes el líquido de ahí de una planta, que el líquido ese te cura todo lo que tengas. Entonces empecé a trabajar con Albert Espinosa, empecé a colaborar con él, empecé a, bueno, pues a ver que teníamos muchas cosas en común, que somos de la misma generación, que compartimos muchas cosas y la verdad es que empatizamos muy bien. Me dejó llevarme la peli a mi terreno, me dejó, pues eso, llevármela a la Galicia, llevármela a mi pandilla de amigos, llevármela un poco a mí. Y la verdad es que fue un poco una película que me hizo reconciliarme con el adolescente chungo que fui y también pues me quedé muy en paz por muchos motivos. La felicidad no existe, lo que existe es ser feliz cada día, va a estar cada segundo como si fuera el último. ¡Todos juntos siempre! El mensaje de la película creo que es de amistad, de que juntos somos más fuertes, ¿no? Y que a veces somos muy diferentes, pero si nos ayudamos somos mejores, ¿no? Y yo creo que hay películas que nos hacen mejores. Y yo las veía cuando era chaval y ahora es difícil encontrar películas de este estilo. Bueno, pues escuchamos al director. José, ¿qué te ha parecido no sé si son unos Goonies? Pues sí, un poco. Dice, es difícil encontrar películas de este estilo, pues quizás hace unos años, pero hemos tenido justo un boom ahora de películas de nostalgia ochentera, de recuperar la adolescencia, los chicos en bici desde el fenómeno de Stranger Things, que ahora ha vuelto. Esta película lleva más de un año guardada en el cajón. Y luego pues tiene, claro, todos los elementos de un guión de Albert Espinosa, que es pues el bullying, las relaciones sociales. También está un chaval con enfermedad, un padre, una parte, la noche de San Juan mágica, de buscar una receta mágica y una aventura de ese verano que en teoría te cambia la vida. El resultado pues es un poco como un anuncio de Estrella Galicia que promociona lo bonita que es Galicia, que es preciosa, nadie lo duda, con ese toque de series de Albert Espinosa que hemos visto, y yo creo que no es la mejor película de Dani de la Torre. Bueno, pues ahí lo dejamos. Y Adam Sandler estrena Garra, irá a algunos cines y en unas semanas a Netflix. En ella interpreta a un cazatalentos en el mundo del baloncesto que descubre a un jugador prometedor con un pasado oscuro. Ese jugador es el español Juancho Hernán Gómez, que acompaña a Sandler, a Queen Latifah y a Robert Duvall en esta película repleta de cameos y con producción del mismísimo LeBron James. ¿Me llevas a ver baloncesto o una pelea de gallos? Tenemos de todo. Soy Stanley Sugarman y soy cazatalentos de los 76ers. Tienes 22 años. Bastantes cosas. Yo creo que eso me ayudó a meterme mucho en el papel. Los dos han luchado por su sueño. Los dos han tenido una vida complicada y no ha sido fácil. Los dos han confiado en sí mismos muchísimo. Los dos ponen primero a la familia antes que sobre todo. Tenemos bastante cosas en común. Me ha ayudado mucho
ser quien soy, para ayudar a Bo a ser quien es. ¿De dónde eres? De España. Es la leche, ¿no? ¿Crees que puedes conmigo? ¡Bienvenido a América! Él no es así, juega mucho mejor. He aprendido mucho de él, tenemos una relación increíble, casi una relación de padre e hijo. Él tiene 2 niñas, así que me considera como su hijo pequeño. Me escribe después de todos los partidos, es un fanático del baloncesto, lo ama, me ve todos los partidos. Tenemos una grandísima relación, hemos pasado mucho tiempo juntos, muchas escenas, y creo que se ve en la peli, que no es solo por la peli. Al final tienes que tener cierta confianza para que en la peli se vea que tienes tanta química, tanta relación. Yo me lo pasaba muy bien, para mí no era ir a trabajar, no lo veía esto nunca como un trabajo, y por eso es igual que el baloncesto. El día que lo vea como un trabajo me retiraré y no pasa nada. O sea, no le debo nada a nadie, no tengo que no tengo que demostrar nada. O sea, me puedo ir a vivir tranquilo a mi casa y estaré el tío más feliz del mundo. Bueno, decía que había química, ¿hay química realmente? Hay química, sí, no está mal. Adam Sandler, que es, como decía, un fanático del baloncesto, que hizo Diamantes en Bruto, sí, que a mí es una peli que me encanta, y ya había ahí un cameo de Kevin Garnett, y aquí hay muchísimos cameos, no vamos a desvelarlos, pero está Alan Iverson, Shaquille O'Neal y gran parte de la selección española de baloncesto que rodaron en Mallorca. El problema es que viene ese cazatalentos a España, a una España que yo no sé dónde está, porque parece Barranquilla, y donde María Boto habla en inglés, pero es una madre marginal de este chaval, que también es padre a su vez. Hemos mejorado mucho los idiomas. Pero luego, bueno, el espíritu es la típica historia de superación del cazatalentos que viene a buscar a un chico marginal que trabaja en un barrio obrero. De hecho, él es albañil, y va a Estados Unidos y lo convierte en una estrella, con todos los problemas y todas las reticencias que tiene Estados Unidos también a integrar al talento, hasta que lo absorbe absolutamente y lo hace suyo. En parte, bueno, es una propuesta divertida, y Juancho, es divertido ver a la selección española, Escariolo también, en esta película, que bueno, funcionará por sí sola. De todas maneras, yo aconsejaría a Juancho fichar por el Real Madrid, sí, ¿no? y abandonar un poco su etapa en la NBA, que tampoco es que sea... No le he puesto a Pepa un corte de la entrevista de lo que opina de la educación en Estados Unidos, alabando la meritocracia americana, para no herir, porque estamos hoy de tranqui. Nosotros no somos de meritocracias. Bueno, vamos con el cine de autor. El francés Arnaud Desplechin, uno de los grandes nombres del cine francés, heredero de la Nouvelle Vague, estrena en España Fantasías de un escritor. Es la película que presentó justo hace un año en el Festival de Cannes, porque en esta edición ha presentado ya otra nueva, con Marion Cotillard, por cierto. La que llega a cines es una adaptación de la novela de Philippe Roth, con Léa Seydoux, en la que indaga en conversaciones entre un psiquiatra y su amante. Habla del amor, del sexo, la literatura, el antisemitismo, y con el director, que ha estado en Madrid, hemos hablado. ¿Tú eres libre? Sí, más o menos. Pero más que tú. Tonterías. Deberíamos poner fin a esta conversación. ¿Por qué? Puede que el adulterio funcione mejor si solo uno de los actores formula quejas conyugales. Es decir, tus quejas están vetadas. Eh bien, c'était pire qu'une lettre que j'ai reçue de Philippe Roth, c'était un coup de téléphone. Fue muchísimo peor que una carta, fue una llamada telefónica. Soy un perfecto inútil por teléfono. Y él me llamó porque cuando hicimos Reyes y Reina habíamos rodado algo así, el epílogo de la novela Engaño de Philippe Roth. Eso acabó como un extra en el DVD y llegó a manos del escritor. La noche de mi cumpleaños suena el teléfono. Lo descuelgo y escucho: Hi, I am Philippe Roth. Me dijo que por qué nunca hacía una película de la novela. Yo le intentaba explicar que era complicado porque transcurre en Praga, Londres, en Nueva York, es en inglés. Él insistía que lo hiciera tal cual, como en esa prueba. Me han hecho falta 10 años para comprender que llevaba razón, que había que hacerlo así, en Francia, tal cual. Il m'a fallu plus de 10 ans pour comprendre à quel point Philippe Roth avait raison. Je crois que oui, tous les créateurs sont des vampires. Todos los creadores somos vampiros. Hay algo en la película y en la novela que me conmueve. Este escritor se apropia de las historias, pero en un intercambio. Él da a cambio de algo. Y además, como dice, es un audiófilo. Él escucha activamente las historias de esas mujeres, aunque luego las utilice para crear algo. Al permitir que ellas cuenten su historia, sea la joven inglesa o la mujer checa encerrada en un hospital muriéndose de cáncer, ellas se convierten en las propias escritoras de su historia. Tienen la posibilidad de recuperar algo perdido, de rehacerse. Así podría interpretar el vampirismo.
Bueno, pues una historia intensa que, como muchas de las películas de Desplechin, transcurre en una misma habitación con gente hablando. No hay mucho vino, pero hay muchos franceses hablando. Y yo últimamente me voy alejando mucho de Desplechin. Sí, bueno, mejor que hubiera habido vino, Sí. porque a mí me ha parecido una chorrada bastante grande, ¿no? O sea, me he acordado de Isabel Coixet Sí, cuando hablaba de Philip Roth Sí. con Elegy y su concepción o su manera de entender el sexo. Me parece que son las fantasías de Philip Roth, si está bien adaptado, o las fantasías de Desplechin. Más, no sé, me parece que es una visión bastante absurda un poco de las mujeres, del sexo, y con unos diálogos que a veces me parecieron ridículos completamente. Sí, yo no he entrado nada y la verdad es que lleva un tiempo alejándose de ese, no sé, de las películas que hacía en los inicios, que bueno, pues tenían un pulso, no sé si es que ya no está Mathieu Almaric, que es y alejarse del muso hace que él se vaya por otros derroteros, pero igual que la última que ha presentado en Cannes, era un delirio completo, o sea, sobre dos hermanos, una cosa terrible, y en esta no me ha gustado nada, o sea, no me dice nada y me parece una adaptación. Quiero decir, tiene un mérito adaptar al francés y cambiar tanto la novela de Philip Roth, pero no me parece que funcione nada bien. Sí, es una adaptación bastante libre. A mí lo que me interesa, la considero también como vosotros, opino lo mismo, fallida, una película fallida en la propuesta, pero sí que me interesa, que no es un tema nuevo, pero nuestra relación con la ficción, ¿no? Y la del propio creador artístico, de cómo de la experiencia real tomamos cosas para luego llevarlas a la ficción y en querer mirar a la ficción para entender el mundo real, ¿no? Esos vasos comunicantes que hay entre la realidad y la ficción es quizá lo que más me interesa, pero no está planteado con unos diálogos donde lo puedas entender o sacar alguna conclusión. Luego es gracioso cómo lo actualiza 20 años después, está ambientada en los 80 con el Me Too, con un inserto en un juicio y no sé, en la entrevista no quiso hablar, dijo que el Me Too ya lo había previsto Philip Roth, para que te enfades, Pepa, en esa novela, y tampoco quiso hablar de la separación de obra y artista, ¿no? Que Philip Roth, ahora que han sacado una biografía de su obra y tal, pues fue un autor importantísimo, pero que luego se remodeló de alguna manera su visión por su vida personal, ¿no? Y en eso no ha querido entrar tampoco el director. Bueno, menudos son. Bueno, se estrena también la película El Perdón, de la directora iraní Mariam Morgadan y Bensta Saneha, una coproducción francesa que estuvo en la Berlinale, sobre una mujer cuyo marido es ejecutado y tiene que sobrevivir con una hija con discapacidad. Hola, ¿qué necesita? Quiero solicitar una disculpa oficial por injurias. ¿Ha traído los documentos? Sí, los documentos. ¿Es para usted? Es para mi marido. ¿Qué le ha ocurrido? Lo ejecutaron injustamente. Con la directora y protagonista Mariam Moghadam, que vive en Irán, hemos hablado de forma telemática de esta historia que le toca de cerca y de la situación de las mujeres en su país. Quería hacer esta película por varios motivos. Por un lado, nos preocupa mucho el tema de la pena de muerte. La tasa de ejecuciones es altísima en Irán, y también la situación de la mujer respecto a esto en un país tan misógino. Además, es en parte la historia de mi familia. Mi padre fue ejecutado por motivos políticos cuando yo era niña. El personaje está inspirado un poco en lo que le pasó a mi madre. No es la historia exacta, pero sí tiene mucho que ver con lo que viven estas mujeres. Esa fue la motivación para escribir el guión. No depende de mí, aceptaríamos gustosos su dinero. Pero me han prohibido alquilar a mujeres solas. Pero tengo una hija. Si está divorciada es aún peor. Mi marido ha fallecido. La mujer siempre está identificada por el hombre que está a su lado, no tiene el valor completo de una persona. En la Sharia, en la ley islámica, la mujer vale la mitad que un hombre. Por ejemplo, en un juicio necesitas el testimonio de dos mujeres para igualar a un hombre testigo. Desafortunadamente, esta es la triste realidad y así está retratada en la película. ¿Qué tengo que hacer? Siempre hace lo mismo. Te trae 3 películas y te dice que elijas una. Cuando escribimos el guión, pensamos mucho en lo que sucedería
en la casa del personaje. El cine ha significado muchísimo para nosotras en nuestra educación. Después de la Revolución, todo fue prohibido. El cine, la música, no había nada especial que hacer para los niños. Entonces, para una generación fue importante crecer viendo películas como el único divertimento en su vida. Aprendimos viendo esas películas, era la única ventana al mundo, y ese cine ha hecho que seamos quienes somos, y por eso mostramos en la película lo agradecidas que estamos. Quizás haya un Dios que nos ha enviado a un amigo amable sin motivo alguno. Es una de las cosas más duras porque Irán es uno de los países en los que es más difícil hacer cine. Lo primero, tienes que enviar el guión para conseguir el permiso de rodaje. A veces lleva años, sobre todo si criticas algo. Después ruedas la película y tienes que enviarla para lograr el permiso para proyectarla. Si haces una película muy crítica, no consigues el permiso, como nos ha pasado a nosotras. Incluso te puedes enfrentar a juicios, a castigos y a penas para no rodar tu siguiente película. No es fácil hacer cine, pero abre una ventana a estar en contacto con otra gente en el mundo y contarle tus problemas. Bueno, pues una película, la verdad, que muy, muy, muy interesante sobre un alegato contra la pena de muerte, sobre qué pasa cuando se ha justiciado a alguien que no es culpable, qué pasa con esa familia, cómo se resarce, qué pasa con quien ha tomado la decisión o ese juez que ha condenado. Me parece muy, muy, muy interesante la manera, y además la manera directa en la que lo aborda, que no deja de ser curioso. Sí. Siendo una cineasta que está en Irán. Sí, tiene la capacidad de ser como un drama social, pero con elementos de suspense, ¿no? Con una trama que hay, con un hombre que aparece en mitad de la película. A mí me interesa bastante también cómo se quedan estas viudas con una mano delante y otra detrás. Pierden su estatus económico, aunque tuvieran una posición económica estupenda. Cuando ejecutan al marido, pasan a ser que no te alquilan un piso, que no te permiten nada, y tú te tienes que buscar la vida e intentar pedir ayudas y una compensación económica. Y más en este caso cuando ejecutan a un inocente por un error de la justicia. Yo creo que está bien contada, bien interpretada, y que es un drama muy interesante, que tiene algo de La vida de los demás que vimos el año pasado, este relato de 4 historias, sí, ¿no? Sobre la pena de muerte, y también tiene algo de farhadiano en el laberinto burocrático en el que se ve inmersa la protagonista. Y luego es una historia de liberación de una mujer que toma posesión de sí misma y que decide pues no hacer lo obvio, que es casarse con el marido de su marido, o sea, con el hermano de su marido, sin embargo salir adelante con esa hija, ¿no? Con lo cual también es una historia sobre el futuro de Irán o las nuevas generaciones que pueden ir, lo hemos visto en Cannes, cómo esas nuevas generaciones son en que los cineastas tienen un poco puesta la esperanza. Y vamos con otra película, porque coincidiendo con Foto España, llega a cines el documental McCurry, La búsqueda del color. Es una película sobre Steve McCurry, uno de los fotógrafos más prestigiosos, el que captó ese retrato de la chica afgana de ojos azules de la portada de National Geographic, un retrato por sus viajes y su obra. La fotografía se basa en apreciar el mundo, encontrar una imagen que habla un lenguaje universal. Steve McCurry, fotógrafo de la famosa chica afgana. Ese será su obituario. You can say that about any painting or any film, any piece of art, you know, like Van Gogh or Leonardo, you know. It's not that painting, but what was outside the frame of the Mona Lisa? Y esto es metiéndose con Godard, con lo cual es interesante, porque considera, le decíamos, si igual que Godard decía que el traveling es una decisión moral, en sus encuadres había una decisión moral, ¿no? Es lo que se dejaba fuera dentro, y decía que, vamos, bullshit, llegó a decir. Bueno, hay más películas españolas en cartelera, como Sin ti no puedo, es el nuevo trabajo de Chus Gutiérrez, un drama familiar, oscuro, con intérpretes latinoamericanos y españoles como Maite Perroni o Alfonso Basabe. Con la directora y algunos de sus protagonistas ha hablado Leo Castro. Nadie habrá que pueda renunciar después a un baño en aquel lago. Si nos comparamos con Estados Unidos, Inglaterra y Australia, ellos
tienen la lengua en común, tienen el inglés y siempre han trabajado juntos. Sin embargo, nosotros parece que tenemos como muchos más complejos, ¿no? ¿Por qué no hemos trabajado desde hace mucho tiempo con Latinoamérica, ¿no? Y ellos con nosotros. ¿Cómo este vínculo no se ha creado desde hace muchísimo más tiempo, ¿no? Es que me he traído una colega al gimnasio que te quiero presentar. Ah, qué bien. Blanca. No lo puedo creer. ¿Pero que os conocéis? Soy su hermana. ¿Nunca te he hablado de mí? También yo creo que antes había que justificar mucho más el hecho de de dónde eres, qué haces en esta película, ¿no? Por ejemplo, en Sin ti no puedo, nadie se plantea de dónde vienen ni a dónde van y porque nadie justifica soy mexicano o estoy aquí trabajando, o sea, no, es como, vivo aquí, pero es que nuestra realidad es así ahora, ¿no? El mundo está mucho más globalizado. ¿Qué tal si me explicas lo que está pasando aquí? ¿Qué quieres que te explique? Tu hermana, por ejemplo. Dijiste que murió en el incendio. Para mí sí. Pensé que nunca volvería a verla. Cada personaje tiene su propio trayecto, su propia vida. En este caso sí, Blanca definitivamente está llena de historia, de pasado, de secretos, de oscuridades que tiene que ir iluminando, pero los seres humanos no somos ni blanco ni negro, ni muy buenos ni muy malos, ni tan algo y poco de otro. O sea, al final somos un todo. Ayer ocurrió algo que me gustaría contarte. ¿Ah, sí? ¿Qué ocurrió? Acepté la propuesta de Blanca. ¿Qué propuesta? Estábamos en la piscina, hacía calor, bebí, borraché y estaba muy cabreado contigo. Pasó. No quiero saber nada. Ni se te ocurra contarme los detalles. Creo que Alex es un personaje muy libre en lo físico y en lo sensual. Está muy conectado con su cuerpo, para empezar porque trabaja como entrenador en un gimnasio, con lo cual cuida su cuerpo, está en contacto con él, lo trabaja, se lo mira y luego también por lo que se apunta de que toma unas pastillas que le excitan más. Bueno, creo que es un tío muy conectado con el deseo. Estamos llenos de comportamientos adictivos, ¿no? No sé por qué, pero es verdad que forma parte de nuestra cultura en este momento, ¿no? Está, desde la comida, las sustancias, los móviles. La pregunta es, ¿a qué no eres adicto en este momento, no? Y la respuesta, Elio Castro. Aquí no somos adictos, pues seguimos siendo adictos al cine. Bueno, la verdad es que esta película podía tener mucha más tensión de la que tiene y tocar temas más en profundidad de los que tiene, además de ser un thriller, pero se queda un poco en agua de borrajas. Bueno, pues vamos con el último estreno. Santi Amodeo estrena Las Gentiles, un drama sobre la adolescencia que ahonda en los conflictos y problemas de identidad propios de esta edad y también de un tema cada vez más presente, el suicidio adolescente. ¿No crees que tendríamos que morir cuando aún somos especiales? Champi, ¿es verdad que tu padre le zurra a tu madre? Me llamo Champi. ¡Y ya! Lo sabemos todo del suicidio. ¿Hasta qué dirán de nosotras? Porque a estas alturas llevamos casi 3 meses muertas. Bueno, ¿qué os ha parecido esa propuesta de Amodeo? A mí es que me gusta mucho este director, sobre todo sus primeras películas, El Falcón, Pilgrim y Astronautas. Luego ha tenido otras que es más irregular, pero aquí parece que vuelve un poco a ese cine suyo y la verdad es que me ha gustado mucho. Me parece una historia de adolescentes, de chicas que fantasean con la idea romántica del suicidio y sobre todo, así brevemente, yo destaco a la protagonista, África de la Cruz. Yo ya la he puesto en mis apuestas del para... Goya Revelación. Del Goya Revelación, es una propuesta súper interesante, tiene un final tremendo y creo que es la vuelta de Amodeo a un cine que me interesa muchísimo más. Presentó en el Festival de Sevilla y con temas muy actuales, como la propia relación en la película está muy bien hecha con las redes sociales, la forma de explicar o analizar temas, de romantizar problemáticas sociales y traer al presente el suicidio adolescente, que está bastante ahora en el debate público, así que es una propuesta muy recomendable. Bueno, pues este aluvión de estrenos es el que llega a los cines, lo vamos a dejar aquí, vamos a seguir con las series. Adiós, chicos. What's in your heart? But if you're not ready for love, how can you be ready for life? How can you be ready for life? El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Lo siento mucho, me he equivocado. Demasiadas mujeres reclamaban mi afecto. No he cumplido con todas, pero prometo que no volverá a ocurrir. Abrimos sección de televisión y vamos a empezar hablando de la monarquía.
¿Por qué no? Un tema que te gusta, ¿no? Sabes que me gusta, has puesto los planetas, o sea que todo va bien. Todo bien. Ninguna queja. Bueno, vamos a ver si llegamos a ver esta historia. O sea, la verdad es que siempre nos hemos quejado de que no hubiera un The Crown a la española, de que no viéramos a la monarquía en una historia de ficción. De momento tenemos serie documental sobre los Borbones, un género que está de moda últimamente en las plataformas. Hemos visto cómo se repasaba la vida de Rafael, de Pajares, de Ruiz Mateos. Más parecido a la vida de Ruiz Mateos es la del rey, así que... Y viene lo comía. Exactamente, también se parece un poco. Y ahora 3Media ha dado este paso, un paso importante en la ficción española, y se estrena La familia real. Sí, la monarquía española lleva años bajo el escrutinio de la prensa desde que perdieron el respeto. Bueno, años tampoco. Bueno, o sea, desde que perdieron el respeto de los medios de comunicación ya han pasado unos años desde lo de Botsuana. El elefante, sí. Y ahora llega el documental más duro con la institución en el que periodistas, expolíticos y expertos analizan la figura de la dinastía desde Alfonso XIII hasta la actualidad. Los Borbones, una familia real, aborda la historia reciente de la dinastía, pero también recupera una gran cantidad de material audiovisual, como las entrevistas de don Juan de Borbón, el padre de Juan Carlos. Habla sin tapujos de la desunión familiar, la obsesión de los Borbones con las mujeres y todos los problemas con la justicia. La desintegración de la unidad de la familia había empezado décadas atrás por la relación de pareja. Desde que el príncipe Felipe tenía 5 años, esa relación se rompe y cada uno empieza a hacer vida por separado. Es decir, el matrimonio está roto casi desde el principio. Mientras Juan Carlos I impulsa la democracia y parece vivir, como a él le gusta repetir, por y para el pueblo. El pueblo sepa que el rey es servidor del pueblo y que esa es la utilidad de la monarquía. Esa era la utilidad de la monarquía, según Juan Carlos, servir al pueblo. Bueno, organizado por bloques temáticos, el documental explora todas las facetas de la familia real y de sus miembros, desde la relación del emérito con Franco al futuro que tendrán las hijas del rey en la institución. Aitor Gabilondo y Ana Pastor son los creadores de este documental, de esta serie documental que se ha estrenado en A3 Player Premium y cuyo primer capítulo también lo hemos podido ver ya en abierto en La Sexta. Pues vamos a escuchar a los creadores, Aitor Gabilondo y Ana Pastor, en la presentación de la serie. Mejor guión basado en hechos reales que lo que nos ofrece nuestra familia real, al menos desde hace 100 años. Eso combinado con otra de las cosas que creo que es una de las grandes fortalezas también, que es el increíble trabajo que ha hecho el equipo de documentación, encontrando imágenes desconocidas, inéditas, cartas de Alfonso XIII. Parte del equipo de redacción se fue al archivo muy desconocido, al menos para mí, del Palacio Real, para tratar de encontrar documentos que los españoles desconocían y que retratan de alguna manera, y creo que es una de las grandes revelaciones de este documental, lo parecidos que han sido algunos Borbones hasta ahora y cómo toda esa herencia se deposita ahora mismo en el rey Felipe VI, veremos si en la princesa Leonor, y cómo ha marcado una tendencia, insisto, que al menos hasta ahora, en parecidos sorprendentes que hemos descubierto, sobre todo en Alfonso XIII y en el rey emérito. Si hablamos de cuestiones económicas, yo no sabía que Alfonso XIII fue procesado por cobrar comisiones, una palabra que se ha repetido mucho respecto al rey emérito, y también creo que en las relaciones que han tenido esos dos Borbones con las mujeres. La desintegración de la unidad de la familia había empezado décadas atrás por la relación de pareja. Desde que el príncipe Felipe tenía 5 años, esa relación se rompe y cada uno empieza a hacer vida por separado. Es decir, el matrimonio está roto casi desde el principio. Mientras Juan Carlos I impulsa la democracia y parece vivir, como a él le gusta repetir, por y para el pueblo. El pueblo sepa que el rey es servidor del pueblo y que esa es la utilidad de la monarquía. Creo que es muy importante no haber hecho un documental cronológico, porque hasta ahora es como, bueno, incluso yo me lo había imaginado así, gracias al equipo de Aitor le dimos otra pensada. Es temático, es decir, vamos a hablar de la relación de los Borbones con el dinero, de los Borbones con las mujeres, del futuro, y tengo que decir que mi debilidad es el capítulo 4, es el capítulo, el único que tiene una protagonista y un nombre propio, es la reina Leticia. Para mí ha sido un descubrimiento ver, yo ya sabía qué difícil se lo habían puesto por ser nieta de un taxista,
pero creo que está muy bien como su entorno nos ha contado en este documental, que ha sido una epopeya, se la ha maltratado en algunas ocasiones, por supuesto desde la prensa, y ha conseguido ser reina, y creo que el gran trabajo que ha hecho sobre sus hijas pues seguramente será bueno para todos, no solamente para ellos como familia. A Juan Carlos I no le gusta su nuera y la relación entre la reina Letizia y su suegra es tirante. Y entonces pasa lo de la Catedral de Palma. Esta escena de la reina Letizia impidiendo que la reina Sofía se hiciera una foto con sus nietas dio la vuelta al mundo. Y la reina Letizia recibió muchas críticas por parte de los más monárquicos. Yo creo que es verdad, creo que hacía falta un documental sobre la familia real española. Creo que durante muchísimos años, por razones algunas comprensibles y otras menos, se ha protegido a la familia real. Y creo que ha llegado el momento de hablar también para devolver ese resentimiento que hay en una generación, la generación de la transición, que tuvo que confiar en alguien para empezar una nueva etapa y confiaron en el rey Juan Carlos y se han llevado una decepción tremenda con él. Venían del franquismo, eran gente ingenua, modesta, con ilusiones, y había que creer en algo. Y intentaron creer en este hombre y al final ha sido, a mí me gusta decir, el Lance Armstrong de la monarquía, ¿no? Tramposo, mentiroso. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, queda proclamado Rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva España! Yo creo que ya es momento de hacer un retrato crítico de esta familia que nos condiciona la vida, ¿no? A todos. Y yo creo que es fundamental hacerlo. El tono era lo más complicado porque había que moverse entre, ser equilibrado en la historia, y creo que lo hemos conseguido porque es verdad que entre la felación y la guillotina hay un camino intermedio, y creo que lo hemos conseguido y creo que se verá en la serie. Hasta el episodio de Botsuana, la prensa, con su silencio, había sido cómplice de las andanzas del rey. Recientemente algunos periodistas han reconocido que no cumplieron su papel. Es que hubo quien lo hizo, porque José García Abad y algunos otros periodistas se metieron en ese tipo de jardín. Hubiéramos podido hacer los demás, no lo hicimos. Pecado periodístico, a mi juicio, de primer orden. Viendo el documental se ve, en los últimos 100 años han reinado, los han expulsado, han vuelto, ahora están en crisis. No es una monarquía del todo asentada, no es comparable a Reino Unido, no tiene esa raigambre, y claro, es verdad que tampoco ayudan mucho ellos a creer en ellos, ¿no? A creer en la institución. Y como creo que lo dice Onega en el documental, si ellos no protegen una institución que ya es difícil de entender en el siglo XXI, que no se sostiene si no se apoya, claro, los primeros que tienen que creer en ella son ellos, ¿no? Y no parece que lo hagan. Bueno, pues es verdad que decía yo que es un hito porque nadie se había atrevido, salvo aquella cosa con Juanjo Puigcorbé y Victoria Prego, a hablar del rey en televisión, y esta es una serie documental que sí que indaga, ahora en un momento bastante duro para la monarquía, la pasada y la futura, en todo esto. ¿Pero qué os ha parecido? ¿Está a la altura la serie? A ver, hay un trabajo documental enorme de la serie para quien no la tenga familiarizada. Yo tengo el problema, no es un problema, sino que he escuchado y soy bastante fan del podcast X-Ray. Entonces también tenía mucho material de archivo y sonoramente era increíble. Entonces me he conocido gran parte de esa historia. Aquí lo tienen que contextualizar todo, la situación familiar desde Alfonso XIII, como decía Dani, hasta ahora. Claro, la salsilla empieza pues en los 60, cuando los servicios de inteligencia, los servicios secretos, esos fondos reservados van yendo a parar a diversas mujeres que son amigas del rey, cuando se cae toda la careta de Botsuana con el incidente con el elefante. Entonces, pues claro, ahí es donde empieza un poco el salseo. Todavía los primeros capítulos que hemos podido ver están en el contexto de cómo llega al poder don Juan Carlos, pero es significativo que un medio como A3 Media, ¿no? Un tótem mediático en este país, pues se empiecen a resquebrajar pues estas reticencias que había antes con la Casa Real, porque creo que la prensa también ha tenido un papel fundamental en proteger a la monarquía durante muchos años. Hombre, totalmente. A mí hay una
cosa que me gusta, que es el vincular la figura de su abuelo. Hay un momento en el documental que dice que salió de aquí por corrupto y vincularlo, ¿no?, con todos estos problemas judiciales que está teniendo el rey, muchos de ellos probados, otros todavía por probar. Pero efectivamente me parece un paso. Quizá, claro, es que ha habido documentales en la televisión francesa que han sido muy duros, que han hablado de cosas muy serias que aquí no hemos visto, precisamente por lo que decías, porque bueno, pues aquí había un parapeto a todo lo que fuera una crítica a la familia real, y de hecho todavía existen esos parapetos, todavía están muy protegidos, todavía en el Congreso no se puede hacer una comisión de investigación porque hay partidos, entre ellos el Partido Socialista, que lo veta. Entonces es muy complicado, y que lo haga Antena 3 me parece todo un paso. Yo le pediría, bueno, me queda por ver el resto de capítulos, o sea que les vamos a dar, le pediría también ese tipo de dureza con la institución actual. Creo que ahora es muy fácil meterse con el rey emérito porque ya es un meme y una figura caída en desgracia de la que nadie quiere. Bueno, algunos frikis que van ahí a San Censo sí, pero nadie quiere estar cerca. Pero no son pocos frikis. Claro, no son pocos, pero sí que le pediría pues que esa dureza, no porque sean iguales ni mucho menos, que no lo digo, sino esa dureza con quienes están ahora mismo ostentando la monarquía, porque son a ellos a los que tenemos que rendir cuentas también, a quien ostenta el cargo, igual que se le rinde a quien ostenta el cargo de presidente del gobierno, presidente de una comunidad autónoma, de una comunidad de vecinos. Ojalá esa dureza también se mantenga, veremos a ver, pero de momento me parece interesante. A mí también me ha gustado, también como dices tú, como punto de partida, creo que queda mucho recorrido, y también me gusta, lo decía Iñaki Gabilondo en uno de los totales, porque él participa en el documental, una forma de entonar un poco el mea culpa por parte de los periodistas, porque ellos también protegieron la institución durante muchísimo tiempo, y ahora pues que vivimos en otro tipo de clima y de ambiente, pues ya pueden decir todo lo que tenían que decir, ¿no? Pero llama la atención, escuchamos estos cortes, pues ya no se habla de amiga especial del rey, ya no se habla, o sea, de la obsesión de las mujeres directamente. Creo que sí que hemos avanzado un poquito, y me gusta el tono, lo decía Aitor Gabilondo, uno de los creadores, que no querían ni llegar a las felaciones ni llegar a las guillotinas, sino hablar con rigor de todo lo que habían hecho. El tono yo creo que está bastante bien. Sí que es interesante, creo, la nómina de expertos y colaboradores que tienen, porque mezclan gente, historiadores, políticos, gente judicial, gente que ha destapado los últimos periodistas, escándalos del rey, y también la parte rosa, la parte corazón de cómo... que ha sustentado, igual que veíamos en The Crown. Entonces creo que es muy interesante que estén todas esas partes, pues que al final lo que dice al empezar el documental, ¿no?, es la familia de España, y es un reflejo, o fue un reflejo en un tiempo, y sabemos que la familia sigue siendo la estructura capital de la sociedad española, y mucha gente apoya a la familia real. España tiene dos familias. Esa frase está muy bien. Esta semana han llegado también 2 nuevas temporadas de 2 series que han sido las que mejor reflejan la política actual, aunque con tonos muy diferentes. Después de 10 años, Borgen vuelve con una 4ª temporada. Sí, es la serie danesa que mejor refleja su sistema político. Ha estrenado una nueva entrega en Netflix después de un acuerdo entre la plataforma y la televisión pública de Dinamarca. Una década en política da para mucho, y Birgitte Nyborg, la protagonista, ya no es primera ministra, sino que ahora ha asumido la cartera de Exteriores dentro de un gobierno de coalición. El hallazgo de un yacimiento de petróleo en Groenlandia, territorio bajo soberanía danesa, abre un conflicto internacional. Y la ministra de Exteriores tendrá que decidir entre cumplir a rajatabla su política verde, radicalmente en contra de los combustibles fósiles, y una enorme inyección de dinero para la economía de su país, sin olvidar el sentimiento de identidad de la isla, que se acrecenta. ¿De verdad quieres que tus hijos crezcan en un mundo en el que el hielo se derrita más y más rápido, y en un planeta que ya no podrá alimentarse por el cambio climático? ¿Tú conoces el mundo en el que vivimos en Groenlandia? Es un mundo en el que tienes que escoger entre tu identidad groenlandesa y tu educación. Un mundo cuyo aparato de poder al completo es danés. Si no hablamos vuestra lengua o pensamos... El showrunner Adam Price toma otra vez las riendas de uno de los dramas políticos más aplaudidos de la televisión, con Sitze Babett Hams en el papel protagonista. No sé si lo he dicho bien porque es dificilísimo este nombre danés. Y Birgit Hor Sorensen como esa periodista fiel a sus principios, que ahora es directora de los informativos. Una vez más, la ficción se adelanta a la realidad, pues cuando Price escribió el guión colocó a Rusia en un lugar peligroso para la soberanía danesa y la estabilidad de Europa. Sé de muy buena tinta que van a incluirlo en la lista de sanciones de la Unión Europea debido a sus conexiones con lo que solemos denominar, la mafia rusa.
por cuestiones de blanqueo de dinero. Pero, Birgitte, no tienen por qué ser peligrosos solo porque sean rusos. Exactamente. ¿Habrá algún ruso que no sea peligroso? ¿Sabéis de que se han cumplido 4 años esta semana? ¿De qué? Desde que nos gobernó un bolso, desde la moción de censura de Rajoy. Y la operación Borgen era Soraya Sáenz de Santa María. Y mira dónde estamos. Mira dónde estamos. Bueno, hablabais de Borgen como una de las series políticas más importantes de la televisión reciente. Y es cierto que desde que se estrenó en 2010, la crítica la ha elogiado como un retrato muy realista de la política europea. Vamos a recordar cuáles son los puntos fuertes y por qué es una serie que recomendamos. Pues Borgen nos enseñó que un gobierno de coalición no es el fin del mundo. En el norte de Europa es habitual gobernar con ministros de 3 o 4 partidos con puntos de vista muy diferentes. La última mayoría absoluta que se consiguió en Dinamarca fue hace más de un siglo, y la protagonista, cuyo partido es abiertamente liberal en lo económico pero defensor del estado del bienestar, una especie de Ciudadanos aquí en España, tiene muy claro que muchas de sus medidas tardarán años en implantarse mientras se buscan acuerdos. Cada una de las personas que tienen un escaño en el Parlamento representa a 30.000 daneses. Han depositado en nosotros sus esperanzas de un futuro mejor. Creo que por encima de todo debemos demostrarles nuestra responsabilidad más allá de las pequeñas diferencias entre partidos, de la negativa al consenso y de las descalificaciones. Creo de verdad que nos necesitamos como seres humanos. Creo que hay más cosas que nos unen que cosas que nos separan. La serie también es una de las que mejor muestra el periodismo como el cuarto poder. Los periodistas huyen de tener relaciones demasiado estrechas con los gobernantes, que pueden poner en juego su objetividad, y tratan de usar su trabajo como herramienta para contrarrestar los abusos de poder. En Borgen, asistir a un debate televisado donde el político sabe que se juega su puesto, además de ser algo habitual, es un acto más de su agenda. Y en las redacciones, todas las decisiones editoriales se discuten. La entrevista que hiciste al embajador fue problemática. Te desviaste del tema para centrarte en los derechos humanos, que no era el objeto de la entrevista. ¿Y cuál era el objeto? Lo que hablamos ayer, el petróleo. Nos interesa saber las ambiciones de China por las inquietudes estadounidenses. ¿Y no te preocupa que envíen a los musulmanes a campos de reeducación? Y a la hora de la verdad, transparencia a la justa. Esta es al menos la máxima de todas las personas con responsabilidad en instituciones públicas. Brigitte Nyborg es muy escrupulosa con su vida privada, pero considera que para ayudar a ganar en popularidad debe abrir la agenda del resto de los miembros del gobierno. Eso sí, nunca puedes contentar a todo el mundo, y lo que para los ciudadanos es una maniobra de transparencia, para los afectados podría tratarse de un sistema de control. Solo veo una forma de sobrevivir a esto. No hablar hasta que se calmen las aguas. Es mejor que no concedas entrevistas de momento. Haremos lo que hacen los adúlteros: negarlo, negarlo y negarlo. ¿Y si contraataco con la verdad, Casper? Demuestro que no hay secretos, enseñando agendas. La serie tampoco pasa por alto que la protagonista es una mujer, y su posición dentro de la política aún está a día de hoy cuestionada por algunos partidos y cierta parte de la opinión pública. Dinamarca presume de ser uno de los países con mayor igualdad entre hombres y mujeres, pero es en la ficción quiero decir, sus colegas llegan a preguntarse si Birgitte es demasiado sensible para el puesto. Su condición de mujer no deja de sobrevolar a la protagonista a lo largo de todas las temporadas. Espero que conozcan estos nombres. Los de las 4 primeras mujeres elegidas parlamentarias en 1918. En ese momento, el debate sobre si podía haber mujeres en Borgen quedó zanjado. Así que a aquellos que quieran debatir sobre si las mujeres pueden ser políticas u ocupar cargos políticos como los hombres y llegar al cargo de primer ministro, solo les digo: habéis llegado 100 años tarde. Y además de este machismo en las instituciones, pues la ahora ministra de Exteriores también tiene problemas en casa. La conciliación familiar se hace complicada. La protagonista tiene que tomar decisiones desagradables. Una de ellas pone en peligro su matrimonio. Es la de no permitir a su marido aceptar un trabajo por estar relacionado con su puesto institucional. Los viajes y los regalos del ministro de Defensa nos han puesto en el foco. Lo siento mucho, Philip, pero no puedes aceptar ese trabajo. Pero si ya lo he aceptado, ¿qué estás diciendo? Que lo van a utilizar en mi contra y que no podemos arriesgarnos a cometer el más mínimo error porque podrían acabar con el gobierno. Les da igual el cómo y el cuándo. Eres el director general de una empresa que se beneficia por mi decisión.
Entiendo tu frustración. Bueno, pues después de este análisis de Borgen, vamos con el otro regreso político de la semana, y es que ya se puede ver en Filmin la segunda temporada de Parliament. Nunca pensamos que los pasillos del Parlamento Europeo fueran tan divertidos. Ni Griselda, pastor. Ni siquiera ella. Ni Griselda. La coproducción entre Bélgica, Francia y Alemania está de vuelta para mostrar los entresijos y las contradicciones de la política europea. La sátira vuelve a mostrarnos a Sami, ese voluntarioso y torpe asistente parlamentario francés que ya tiene más tablas en la institución y tiene un nuevo rol trabajando con una nueva eurodiputada que llega al Parlamento con mucha ilusión. Listo. He convencido a mi diputada de que la política europea es un ajedrez cuatridimensional súper complicado en el que soy un experto y hace todo lo que le digo. Parliament sigue demostrando que los asistentes de los diputados son los más coherentes. La ironía y los estereotipos que hay entre las diferentes nacionalidades de los protagonistas pues siguen siendo también el eje central de risa para la serie. Por lo tanto, asuntos exteriores para el candidato de España. Un país latino que deja a Italia sin argumentos y le da a la derecha lo que quiere. Buena definición de España. Bueno. Si ya los politólogos tienen series para hacer comparaciones en las tertulias, si alguien en el Ágora de Hora 25 citara alguna de estas series, tendrá que venir al Cine en la SER. Exactamente. Hemos dado algún pescozón esta semana con el tema series. Bueno, chicos, a mí me ha gustado mucho Borgen y Parliament, estamos en ello. O sea, que recomendamos las dos series y también muy buenas. Meternos de lleno en el pasado oscuro del rey. Lo vamos a dejar aquí. Julia García ha estado en la realización, José Manuel Romero y Laura Martínez de la producción, redacción y redes sociales. Volvemos la semana que viene. Adiós. El cine en la SER. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.